Yo quisiera avanzar que la presentación que traigo en esta jornada de hoy es más larga, por supuesto, de lo que el tiempo requiere, pero entiendo que luego puede quedar como un recurso para todos los que puedan consultarla. Pero los mensajes quisiera que fueran breves y concisos y importantes, que es los que pueden alimentar posteriormente el debate. La pregunta lo has explicado perfectamente, María Teresa, al principio en la introducción. Es cómo hemos enfrentado este nuevo enfoque, este cambio de paradigma, que podríamos decir también, hacia una enseñanza, una educación superior fundamentalmente virtual o híbrida o mixta, que para nosotros ha sido la pandemia nos ha supuesto un aceleramiento, supongo que en otros países también, a lo que era un proceso que estaba en marcha y que ha producido un gran vértigo. Por eso, en esta tabla de contenidos, como que el vértigo de la adaptación a la enseñanza virtual es el primer punto. La pandemia como factor de aceleración de lo que ya estábamos en marcha, que era la digitalización, y cómo enfrentar esta enorme variedad de modos de trabajo online, virtuales, de todo tipo, desde el aseguramiento de la calidad. Posteriormente, voy a pararme en la estrategia de aseguramiento de la calidad que lanzó ANECA de manera inmediata y urgente en el mes de abril de 2020 para enfrentarnos a esta situación. Pero no queríamos, de alguna manera, no queríamos quedarnos ahí y queríamos hacer este acompañamiento a las instituciones de educación superior españolas, por lo que quisimos fortalecer el fundamento de este sistema de aseguramiento de la calidad online en un sello internacional para nuestras universidades de enseñanzas virtuales e híbridas, del que hablaré, y sobre todo esa importancia que da los resultados de aprendizaje que mencionabas en la introducción. Después nos hemos encontrado, estábamos trabajando en otros años, de cómo lo virtual, lo online, parece que aguanta todo y que en algunos casos cabe en cualquier cosa, en tiempo, en proveedor, en duración, en perfiles de ingreso, en perfiles de egreso y además con credenciales dadas por muy diversos organismos. Ahí por eso ANECA trabajó el año pasado y este mes de septiembre hemos publicado primero en inglés, todavía no hemos hecho la traducción, lo que llamamos en su día como un enunciado, una afirmación, un statement relacionado con los cursos cortos y el reconocimiento de las cualificaciones, puesto que ANECA está desde hace varios años llevando también la responsabilidad del reconocimiento de títulos extranjeros, de diplomas extranjeros. Por lo tanto, también la parte de la credencial nos interesaba. Y en último extremo voy a resumir brevemente cuál es la propuesta que queremos que quede de toda esta reflexión, donde hemos puesto juntos los enfoques de certificación a sistemas internos con la acreditación institucional y hemos denominado un modelo de aseguramiento interno incremental, que creo que puede ser interesante como colofón a esta presentación. Voy rápidamente, insisto, hay más diapositivas, iré saltándolas. Como os decía, entre el vértigo de la pandemia lo que ha hecho es acelerar lo que estábamos reflexionando muchas agencias, no solo ANECA, no solo en Europa, también nos consta por los diálogos que tenemos en América Latina con las agencias, también cómo enfocar a estas nuevas iniciativas. Lo comenzamos en 2019, incluso antes con proyectos de la convocatoria Erasmus Plus en los que participamos y que nos permiten utilizarlos como laboratorio de pruebas en ocasiones para hacer experimentos en un contexto distinto antes de implantarlo en programas piloto con las universidades españolas. También fuimos invitados hace años, tuve la fortuna de participar como observador del High Level Group que organizó la Comisión Europea en 2014, presidido entonces por la expresidenta de Irlanda, y con un grupo de sabios, literalmente, porque venían de unos ámbitos muy distintos, pero todos con el enfoque a cómo hacer frente ya en el año 2014 a estas nuevas iniciativas. Y es un documento que recomiendo, está en la bibliografía que facilitaré al final, porque no ha pasado de moda en el sentido de hacer frente a lo que es sustantivo con independencia de cuáles son los elementos, la modernidad, lo que no podemos nunca prever, puesto que la tecnología va a una velocidad a la que no merece la pena seguirle
sino atender a lo que sigue siendo sustantivo para el aprendizaje, la enseñanza y, por supuesto, la formación, ¿no? Nosotros esto lo llevábamos, esta revolución que hemos tenido que hacer, este vértigo hacia lo digital, lo estábamos haciendo coincidir también con unas iniciativas que has mencionado, Teresa, de corresponsabilidad con las instituciones de educación superior. Llevamos muchos años en ANECA trabajando, después de 20 años de evaluación y de externa, pero también de desarrollo de evaluaciones internas. Hay una madurez en el sistema, las instituciones están desarrollando culturas de calidad, en algunos casos más avanzadas que en otras, pero es un proceso siempre abierto, por lo que nosotros necesitábamos, de alguna manera, descargar la responsabilidad en el sentido de que sean las instituciones las que, en la medida de lo posible, controlen, se autocontrolen y certifiquen para que la evaluación externa tenga que dedicarse exclusivamente a lo que atiende a dos variables que para nosotros no van a pasar de moda por mucha digitalización que tengamos, que es la formación del estudiante, los resultados que tenga en su formación y también ese contrato con la sociedad de que los egresados van a estar, van a insertarse en el mercado de trabajo, van a atender a profesiones en el futuro con el nivel de calidad que el sistema, en este caso el sistema universitario español, quiere que tengan. Y por lo tanto las universidades es así. Todo lo demás puede ser más o menos flexible, incluso los mecanismos de aseguramiento de la calidad, pero debemos proteger al estudiante de una manera y a la sociedad de los productos, si me permiten la expresión académica. Nosotros lo hacemos siempre, estos ejes de innovación, en el diálogo con las redes sociales, fundamentalmente ENQA en Europa, donde estas discusiones tienen una virulencia muy alta, en el marco birregional, latinoamericano y iberoamericano, en la red SIACES que estamos desarrollando en estos momentos, INCUAGE, que es este paraguas global del que todos nos beneficiamos con las discusiones que también tienen lugar en el mundo. Hecho para precisamente no desarrollar demasiado las diapositivas, aunque las he puesto de acompañamiento, tengo las pantallas de la página web de ANECA donde están las estrategias para que también puedan remitirse a ellas. Pero de manera sucinta, entramos cuál es la estrategia de aseguramiento de la calidad virtual e híbrida de ANECA, esto que digo, hacer de la necesidad virtud con los medios disponibles. Y aquí sí quisiera lanzar un mensaje y recogerlo después, si puede ser en la discusión o en los comentarios, y es que estamos entrando en otra faceta de los problemas de equidad en el acceso a la educación superior. Ahora estamos entrando en un problema muy grave de asimetrías enormes de acceso a las fibras ópticas o aquellas capacidades para poder trabajar y formarse con los procedimientos virtuales. En España, sin tener que irnos a ningún otro sitio, el acceso de toda la población, sobre todo la población rural, en diferentes áreas también de geografía distinta, es complicada. Nosotros tendemos a pensar que Barcelona o Madrid son los centros habituales, pero no es así. Por lo tanto, estamos intentando trabajar también dentro de estos modelos, pensando que no todo el mundo tiene acceso y cómo, en primera instancia, las universidades tienen que estar pendientes de que todos los estudiantes tienen ese acceso. En España se ha hecho un esfuerzo grande porque tuvieran equipos, laptops, que pudieran acceder, pero la parte de acceso a Internet es más compleja y requiere de la movilización de otros recursos, de otros actores, que no siempre es fácil. Estamos mejorando, pero nos hacemos una idea que este problema, con magnitudes distintas, lo compartimos todos los que estamos hoy en este webinar. Por lo tanto, la estrategia de desarrollo fue de urgencia, fue de enfrentarnos, intentando mandar un mensaje de serenidad, de no somos la agencia, evidentemente, que tiene que controlar al minuto lo que están ustedes haciendo, sino con una predisposición de flexibilidad y de acompañamiento. La directora de ANECA, Mercedes Siles, insiste mucho en que la labor de acompañamiento en esta nueva fase de madurez evaluativa que creemos que estamos experimentando, no solo la agencia acreditadora, sino también una agencia de acompañamiento. Por lo tanto, se daba mucha libertad a las universidades para que cada una de ellas, públicas, privadas, pequeñas, grandes, muy regionalizadas, más internacionales, pudieran enfrentarse a cómo pasar de la presencialidad a la virtualidad de la noche a la mañana y sobre todo cómo estar seguros que los resultados de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje se mantenían.
Por lo tanto, no podíamos entrar en disquisiciones y en detalles, pero tampoco queríamos que luego cualquier de la necesidad se hiciera virtud exclusivamente, dejando a los estudiantes o a la sociedad desatendidos. Lo que se publicó rápidamente un documento en el que decía cualquier modificación que ustedes hagan en términos de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo también de evaluación, puesto que no estábamos preparados para hacer evaluaciones de los cursos grandes con una dotación de estudiantes muy alta. Por lo tanto, déjenlas, refléjenlas cómo las han ido enfrentando. En la forma de adendas. ¿Adendas a qué? Adendas a las guías docentes, que son el núcleo de la formación que en última instancia se evalúa en la acreditación de títulos que hacemos fundamentalmente en España. Dejen esas adendas y dejen de manera, fosilicen ahí qué han hecho, cómo han enfrentado las diferentes urgencias, para que después nosotros, desde la agencia, las comisiones de evaluación, puedan analizar cómo se han enfrentado a esta realidad. Ninguna universidad va a tratar los problemas de la misma manera porque su contexto es distinto. Incluso los diferentes títulos también van a acceder. Y luego el caso de las prácticas, que es el más delicado, sobre todo en ciencias de la salud, en algunas ingenierías. Evidentemente hay que dejarlas en suspenso en muchos casos, sobre todo en la fase larga y compleja que tuvimos de confinamiento general. Por lo tanto, eso deberíamos verlo de alguna manera. Se debería a lo mejor posponer o hacer determinadas iniciativas. También queríamos que este documento sirviera de catálogo de buenas prácticas, catálogos de buenas prácticas para que otras universidades pudieran de alguna manera echar mano de las experiencias y de las buenas ideas que han tenido otras. Yo creo que ahí la comunidad universitaria española actuó con la misma generosidad que estoy seguro que en otros contextos, viendo que la competencia que en el fondo es una competencia más de caso de las universidades públicas, de estudiantes que de cualquier otra naturaleza, se dejaba a un lado para por lo menos poner de manifiesto iniciativas de cooperación y de colaboración. La clave era eso, no desenfocar la atención de los aprendizajes, de la consecución de los resultados de aprendizajes, que es fundamental para nuestra acreditación de títulos, de carreras y, por supuesto, las prácticas asociadas. Esto es de alguna manera, voy pasando diapositivas y adelantándome a algunas de ellas en la confianza de que luego ustedes pueden leerlas. He sido generoso en el texto de las diapositivas para que luego puedan leerlas, pero voy a ir haciendo de alguna manera un resumen. Estas adendas, la única condición que llegamos al acuerdo con el Ministerio y con el resto de los agentes de evaluación en España fue que incluyeran estos indicadores. Adaptación de la metodología de enseñanza-aprendizaje en esta situación de alarma, de pandemia. Las guías docentes que explicaran realmente las modificaciones que habían tenido que hacer de urgencia a las mismas. Cuál había sido el apoyo institucional al alumnado en términos de poder dotarlos de equipos de portátiles o cómo les facilitaron la manera de poder conectar con ellos vía online, qué plataformas utilizaron y de qué manera estaban seguros de que llegaban al mayor número de estudiantes posible. El apoyo, por supuesto, al profesorado, que fue el que tuvo que improvisar una docencia para la que no todos estaban preparados, unos mecanismos de evaluación o de control o de supervisión que tampoco estaban especificados al menos en este año académico, de esa manera. Las prácticas, cómo se habían resuelto, si se podían resolver, o a qué acuerdos habían llegado para posponerlas, de tal manera que no impactaran demasiado en la trayectoria del estudiante, sobre todo aquellos que estaban en últimos años o en últimos semestres, en medicina, en odontología, en aquellas que luego tienen además exámenes de estado a los que tienen que asistir, ¿no? Esto era una parte que evidentemente ha habido daños y ha habido un impacto, va a haber que medirlo y va a ver de qué manera también se han desarrollado medidas correctoras para apoyar a estos estudiantes. La evaluación, los sistemas de evaluación, y esto ha sido el gran debate, la gran esfuerzo que han tenido las universidades y los profesores de compartir iniciativas para estar seguros de que de alguna manera los estudiantes que estaban al otro lado eran los estudiantes que debían evaluarse y se evaluaban conforme a ciertos criterios, evitando pues el fraude, evitando alguna situación también delicada. Y por último,
los estudiantes que estaban a punto o tenían que desarrollar los trabajos fin de grado, o trabajos fin de máster o las tesis doctorales, de qué manera qué iniciativas específicas, qué problemas han tenido que afrontar, cómo los han resuelto, de tal manera que en estos casos excedían el mero tiempo de confinamiento o el mero tiempo de la pandemia, porque tenían un impacto, sobre todo en las tesis doctorales, mucho mayor. De esta estrategia, ANECA lo planteó también como un primer paso para resolver estos problemas más rápido, pero que quería también que quedara un sello de enseñanzas virtuales e híbridas que propusiera ANECA con este acrónimo de ENCI. El sello internacional es porque, en última instancia, ustedes saben que los criterios que utilizamos en las agencias europeas se basan en los European Standards and Guidelines. Por lo tanto, los criterios son internacionales en la medida de que tienen que ser comparables y compatibles con los criterios europeos. Por eso ese apellido. Por lo tanto, desarrollamos un sello que está ahora en una fase piloto, que es lo que quería comentarles. Es un sello de grado de exigencia superior. Es como para aquellos títulos que sí estaban realmente, aquellas carreras que estaban acostumbradas a estas iniciativas híbridas, blended, o también virtuales, y tenían más experiencia. Las estrategias que planteábamos eran de umbral y por lo tanto para ellos se les quedaba muy lejos. Necesitaban un elemento también de mayor complejidad y de mayor autoexigencia. Por lo tanto, es un sello de carácter de alta calidad o de excelencia, si usted quiere, que pretende dar respuesta también a esos desafíos, pero no solo de la pandemia, sino que tengan una proyección posterior, que sea un sello que sea sostenible también en situaciones de normalidad, signifique lo que signifique normalidad en el futuro, pero que también puedan aprovecharlo aquellas carreras que estén haciendo ahora, se estén planteando un desarrollo híbrido o incluso un desarrollo virtual en el futuro. Pero que puedan utilizar este sello también para mostrar su grado de madurez. El piloto consta de 3 universidades españolas y 3 universidades latinoamericanas y se ha lanzado hace poco, hace escasamente un mes. Los requisitos para poder participar es tener un 51% del total de créditos impartidos no presenciales, programas acreditados con modalidad ya híbrida o a distancia, por lo tanto, esa experiencia 2 años previos antes de participar y que se han implementado medidas específicas de mostrarlo, es decir, carreras que cuenten con una experiencia. Hemos publicado una guía de criterios de evaluación, en la presentación verán los links a los diferentes documentos, en donde fundamentalmente hay 2 criterios nuevos. Uno es el de resultados de aprendizaje, se especifica mucho más, se hace un análisis mucho mayor de cómo demostrar la consecución de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. Si van al documento es donde verán los detalles más a fondo. Y el siguiente criterio es el soporte institucional al programa educativo, es decir, ese carácter híbrido, ese carácter virtual, si es una universidad a distancia o una universidad online, evidentemente tiene estos soportes ya desarrollados. Si es una universidad tradicional, pero que ha optado por este modelo de enseñanza, entonces sí que tendrá que explicar cuáles han sido las iniciativas que han tenido que llevar para que una universidad más o menos tradicional esté dando un soporte válido al profesorado, a los estudiantes, etcétera, etcétera. Los subcriterios son de mucho detalle para estar seguros de que tanto los profesores como los estudiantes, pero también el personal administrativo tiene estas competencias para poder hacer frente a este tipo de modalidad de enseñanza. Esta es la página web del calendario con la convocatoria, los detalles, la comisión de evaluación, expertos españoles, europeos y de América Latina, fundamentalmente. Y también se ha creado una comisión de recursos o de apelación, donde hay también expertos de diferente procedencia. Los resultados los tendremos en unos meses, en 3 meses, y se publicarán en la página web. Terminando y yendo muy deprisa, decía, lo virtual lo aguanta todo. ¿Qué pasa con las formaciones cortas, los short-term courses
los MOOCs o cualquier otra cosa, nanodegrees, que están saliendo cotidianamente, ¿no? ¿Quién asegura su calidad y, sobre todo, quién respalda esas credenciales? Creemos que lo virtual no se agota en los programas de estudio tradicionales de grado o pregrado y máster. Hay toda esta plétora de iniciativas y cada vez más nuevas y distintas. En el mes de septiembre, ANECA publicó el que comentaba anteriormente, este Statement on Quality Assurance, es decir, una especie de documento sobre aseguramiento de la calidad, de lo que hemos llamado paquetes de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje cortos, y así como el reconocimiento de sus credenciales. ¿Por qué? Porque queremos dar apoyo a las universidades también para que toda la oferta que está coexistiendo y que coexistía antes de la pandemia tenga de alguna manera garantizado ese aseguramiento de calidad por parte de la institución y también estar seguros en los proveedores. Y esto es algo que hemos aprendido mucho de las experiencias de nuestros colegas en Australia, de Texas, pero también de las universidades. Proveedores de muy diferente naturaleza están también teniendo presente al estudiante, a la sociedad, a la hora de formar, de impartir, mejor dicho, estas formaciones. Por lo tanto, ¿qué quality assurance, qué aseguramiento de la calidad están planteando proveedores de muy diferente naturaleza, ya sean corporativa, privada, pública, etcétera, etcétera? Vale para cualquier tipo de enseñanza, y lo que es muy importante es que podamos también trabajar el reconocimiento de esos, mediante credenciales, de esos cursos. Insisto, nosotros estamos muy pendientes del reconocimiento, de la homologación de títulos de ingeniero, de medicina, de cualquier otra naturaleza, pero ¿qué ocurre con todos estos cursos? Que se lo están utilizando ya muchos estudiantes, muchas personas, para hacerse su propia formación sobre una base más o menos regular o regulada, diferentes conocimientos. De alguna manera tiene que quedar ese suplemento de credenciales, como nosotros hablamos de un suplemento al título, ¿no? Y ya termino porque me he pasado, estoy en el límite de los 18, pero quería hacer una última referencia dentro de este documento. Bueno, siempre habrán visto esta diapositiva, el ADN de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Todos estos cursos, todas estas iniciativas necesitan ser referenciadas al sistema interno de aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior o de los proveedores. Las agencias solo debemos, de alguna manera, indirectamente estar seguros de que el profesorado, de que los contenidos, el diseño, los exámenes, las evaluaciones y las credenciales responden al mismo nivel de calidad que cualquier otra formación que se imparte. Y aquí entra estos modelos. Estos modelos de acreditación, de aseguramiento interno, tienen que ser incrementales, tienen que adaptarse a cada institución. Y eso es lo que hemos intentado en los últimos años con el modelo del sistema español de aseguramiento interno, Audit o el Audit Internacional, que algunos de ustedes conocen, o a través del sello EQUAM que hemos desarrollado en otros contextos. Cada institución tiene que definir esos criterios de aseguramiento interno y asegurar al organismo externo de evaluación de la calidad que tiene en cuenta todos estos elementos dentro de su modelo. Nos permitimos, y esto fue una licencia que encontramos, esta inspiración la encontramos en Alejandro Aravena, que es un arquitecto que ustedes sabrán bien, premio Pritzker de arquitectura 2016, chileno, que tenía, dentro de esta corriente teórica de la arquitectura incremental latinoamericana, se da en otros países, también en México, pero nos pareció muy inspirador parte del ideario que tiene este tipo de arquitectura y de cómo focalizar en lo que es fundamental, en lo que es esencial para resolver los problemas inmediatos de cada institución que es respetando sobre todo la diversidad institucional, la diversidad de visión regional, de naturaleza, etcétera, etcétera. Y nos gustó trasladar literalmente la afirmación que hacía Aravena de la arquitectura puede introducir un concepto más amplio de beneficio, el diseño como un valor añadido más que como un coste adicional. La arquitectura es un atajo para la equidad. Yo personalmente esta frase la compraba para el sistema interno de aseguramiento de la calidad, donde el beneficio es realmente el beneficio en términos de aseguramiento y de mejora de la institución en términos de calidad. Y la equidad es un elemento que no podemos nunca perder de vista para el sistema universitario o de educación superior en su conjunto y la propia institución en su día a día. Salto las últimas. Este es un esquema, de alguna manera, cómo relacionamos perdone que está en inglés, lo tomé del documento que les mencionaba, la sostenibilidad,
pero también cómo es una geometría variable de diferentes aprendizajes, de diferentes enseñanzas, ya sea online, ya sea virtual, las diferentes marcas que saldrán, ya digo NanoDegree o cualquier otra cosa en el futuro, el MOOC, pero en el fondo está sustentado sobre la reputación y el riesgo que quieren asumir también las instituciones de educación superior. Las agencias solo debemos trabajar de una manera tangencial para garantizar que esos mecanismos que han implantado las instituciones son válidos. Y esto es lo que quería decirles. Y como siempre en Europa, la obsesión por que sea adecuado a los propósitos. Que no hagamos un instrumento que sea muy bueno, pero que no sirva para nada, como en el caso de la bombona para el pez. Y la otra hay que verla con un poco más de detalle porque me parece reveladora. Es el parking de motocicletas de la Universidad de Roma La Sapienza, que está justo al lado de la Facultad de Ortopedia y de Traumatología. De alguna manera, ese parking también refleja una perspectiva del fit for purpose, del que esté adecuado a las... No tenemos que hacer un aseguramiento de la calidad remedial para arreglar estos huesos que puedan romperse, pero desde luego sí que tenemos que pensar que quien mejor va a definir cuáles son los parámetros de ese aseguramiento interno de la diferente oferta académica que hace son las instituciones y la madurez de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Disculpen que me haya pasado un poco de la hora y muchas gracias.